Creo que ahorita ya se está grabando, ¿verdad? Ok, aquí creo que comienza a grabar y aquí presento pantalla. ¿Listo? Ya estoy grabando y estoy presentando pantalla. Bueno, entonces, este es cálculo 2, ¿no? Ahora creo que hay que admitir a alguien. Admitir. Entonces, bueno, repaso de cálculo 1, ¿no? ¿Va? Y este hay que ponerlo como número. Entonces, repaso de cálculo 1. ¿Por qué voy a hacer un repaso de cálculo 1? Normalmente vamos a trabajar con ciertos pequeños conceptos que vimos en cálculo 1, como por ejemplo, al principio de esta clase lo que vamos a ver es la construcción del área bajo la curva, ¿no? Dejen, como me dijeron el semestre pasado, pues no sé cómo se llama, por eso no estudié arquitectura, porque dibujo muy feo, ¿no? Pero vamos a ver. Nosotros podemos tener gráficas, ¿no? Una función f de x, y nosotros vamos a querer sacar el área bajo la curva. El área bajo la curva en un intervalo determinado, ¿no? Vamos a ver, este es A y este es B. Entonces vamos a querer sacar el área bajo la curva, que sería todo lo que está aquí adentro, ¿va? Entonces, para hacer el área bajo la curva, vamos a hacer la construcción como la hizo Riemann, pero antes la vamos a ver como la hizo, ay, se me fue el nombre. Bueno, muy parecida. Lo que vamos a hacer es vamos a crear particiones, y vamos a hacer figuras geométricas que conozcamos y que ya podemos sacar su área y las vamos a sumar, ¿no? Esa es como la idea en general. Pero entonces, para saber en dónde va a evaluar la función en cada punto, vamos a hacerlo con los ínfimos y los supremos, ¿no? Entonces me gustaría dar un repaso de cálculo 1 acerca de qué es que algo está acotado, qué es un supremo y qué es un ínfimo. ¿De acuerdo? Creo que alguien más. ¿Otro? Admitir. Ya admití. Ok. Entonces vamos a ver repaso de cálculo 1, ¿no? ¿Qué es que algo sea acotado? Le voy a poner definición. Definición. Acotado. Igual, y estos conceptos ya son muy básicos para ustedes, pero igual a alguien se le olvidó y es bueno repasarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues siempre vamos a tener un conjunto, ¿no? Que en este caso vamos a estar trabajando con un conjunto que va a estar en los números reales. Vamos a decir que A es acotado si existe un número M que va a ser mayor que 0, siempre positivo, tal que ¿qué? Tal que para todo elemento que esté en A, en mi conjunto que vive en los reales, el valor absoluto de A va a ser menor o igual a esa M, ¿no? Entonces, también vamos a poder decir que es acotado si es acotado superiormente e inferiormente. Entonces aquí voy a poner A es acotado si es acotado superiormente e inferiormente. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene duda con qué es que sea acotado?
¿Sí lo podría explicar, por favor? Claro. Ok, algo es acotado si a partir de un punto ya no pasa. Por ejemplo, vamos a ver un intervalo, ¿no? Aquí voy a dibujar una línea. Ajá. Entonces aquí va a estar el 0, y aquí va a estar el 1 y el 2, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a tomar una función que va a estar entre el 1 medio y 1, 1 medio 1, ¿va? Entonces yo voy a decir que, no sé, mi conjunto o mi función, lo que quiera, va a pertenecer al intervalo 1 medio, 1.5. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todos los elementos de este conjunto o de esta función van a estar dentro de este intervalo, de aquí a acá. Entonces va a existir un número, una m, si quieren, una m, a partir de la cual ningún elemento va a caer fuera, ¿sí? Por ejemplo, agarrémonos una, voy a dibujarla abajo. Igual voy a agarrar aquí mi, por ejemplo, vamos a ver la función f de x igual a 1 entre x, ¿no? Uh-huh. Donde pues x va a tomar cualquier valor entero, ¿va? Entonces, nuestro primer valor sería 1. 1 entre 1 da 1. 1 entre 2 da un medio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 1 da un tercio, el siguiente elemento y así, tan, tan, tan. Este es un conjunto acotado. Nuestra función f de x pertenece al intervalo 0,1, ¿sí? Cerrado. Entonces esta es una función acotada. A partir de el 1 y después del 0 y antes del 1 se va a encontrar, ¿no? Entonces está acotada. Existe un número a partir del cual, pues esta función ya no se va a ir ni para acá ni para acá, ¿no? ¿Sí se entiende? Está como muy, muy fácil, ¿no? ¿Sí? Es que esté acotado. Y está acotada inferiormente porque está acotada inferiormente por el 0 y acotada superiormente por el 1. Y dependiendo si el intervalo es abierto o cerrado, el uno o el cero van a estar Exacto. con... Si el intervalo es cerrado, por ejemplo, se da con estos corchetitos. Si el intervalo es abierto, el paréntesis se da con estos paréntesis, ¿no? En este caso, si x no tocara el 1, pues sería un corchetito abierto, ¿no? No toca el 1. En este caso, este sí toca el 1. ¿De acuerdo? Entonces puede estar acotada superior o inferiormente. En este caso, su máximo es 1. En este caso, el máximo eh, es el supremo. Está dentro del conjunto, ¿no? Y el mínimo sería el 0. El mínimo está dentro del conjunto y es el 0. Entonces aquí ya vimos, pues ¿sabes qué? Tiene un máximo el 1. Tiene un mínimo el 0, ¿no? Que está acotada en este intervalo, ¿no? Ahora, vamos a definir, ¿queda bien el concepto de acotado? Yo sé que para muchos esto es muy básico, pero nada más es un pequeño repaso, ¿va? ¿Todos ok? Déjenme ver en el chat si preguntan algo. Ok. Entonces, bueno. Hay alguien que pinta, lo admito. Ok, entonces, bueno, ya que definimos lo que es que sea acotado, que este concepto ya lo vieron en cálculo 1, nada más era, voy a definir qué es que sea acotado superiormente y qué es que sea acotado inferiormente. Otra vez definición. Acotado superiormente.
superiormente. Entonces, sea A nuestro conjunto, puede ser lo que sea. Bueno, no tiene que ser un conjunto que vive en R, ¿no? Sea A, un conjunto que vive en los reales, acotado superiormente. Sí que, pues si existe una M mayor que 0, tal que para todo elemento de A va a ser menor o igual a esa M, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nuestro ejemplo, a partir de esta M, que en este caso M sería 1, todos los elementos van a ser menores a M, ¿no? Esta sería nuestra M, donde M es igual a 1. A partir de aquí, todos los elementos son menores. Esto es que sea acotado superiormente. Ahora que es que sea acotado inferiormente. Acotado inferiormente. Entonces, sea A nuestro conjunto, ¿no? Que está contenido en los reales, acotado inferiormente. Entonces, va a ser acotado inferiormente si va a existir una M positiva, tal que para cualquier elemento que esté en nuestro conjunto, menos M va a ser menor o igual a cualquier elemento de A. Entonces, en este caso, nuestra cota inferior, o sea, nuestro conjunto estaría acotado por el 0, ¿no? Todos los elementos van a ser mayores, iguales, en este caso, por menos 1, ¿no? Como M es 1, entonces todos van a ser menores a menos 1. Mayores a menos 1, perdón. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Sí. Es decir, yo sé que para algunos está muy fácil. Si quieren me voy un poquito más rápido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro conjunto va a estar acotado si va a estar entre menos m y m, ¿no? O sea, esto es igual al valor absoluto de A, ¿no? Entonces vamos a definir algo que también ya vieron, pero que es importante ver, es el axioma del supremo. Entonces, definición. Solo es un repaso para que se acuerden. Entonces, axioma del supremo. ¿Qué dice el axioma del supremo? Pues que todo subconjunto de R no vacío y acotado superiormente, pues tiene un supremo, ¿no? Entonces, todo subconjunto, voy a tratar de escribir, todo subconjunto de los reales de R no vacío y acotado superiormente tiene un supremo. ¿Qué es que algo sea no vacío? Que tenga por lo menos un elemento, ¿no? Exacto, que el conjunto sea diferente del vacío. Vamos a ponerlo formalmente, pero es exactamente lo que dijo, ¿no? Definición de no vacío. Pues que si nuestro conjunto es diferente al vacío, ¿esto qué implica? Pues que existe un elemento que está en nuestro conjunto, ¿no? Esto es que sea no vacío. Entonces, si tenemos un conjunto de los reales no vacío y que está acotado superiormente, pues tiene un supremo, ¿no? ¿Y eso solo funciona para los reales?
No, pero no funciona en general para todos los conjuntos. Ahorita funciona para otros más, pero pues ahorita nos vamos a enfocar solamente en los reales. Ah, bueno. Conforme vayamos avanzando en clases, pues veremos conjuntos para los cuales sí funciona y para cuáles no, ¿no? Hay muchísimos conjuntos, pero ahorita nuestro conjunto solo es R. Entonces vamos a dar la siguiente definición. Bueno, vamos a hacer la definición del supremo, ¿va? Definición del supremo. Supremo. Igual yo sé que este ya lo vieron muchos, pero vamos a repasarlo. Entonces vamos a llamarle a nuestra alfa, va a ser un supremo, el supremo de, no sé, de un conjunto, ajá, tal que pues nuestra alfa tiene que estar en los reales, y cumple dos cosas. La primera cosa que cumple es que alfa siempre es menor o igual a nuestros, siempre es mayor o igual a nuestros elementos del conjunto, ¿no? Es decir, para todo A que está en A, todo elemento del conjunto, siempre alfa va a ser mayor. Dejen admito a alguien que entró. ¿Dónde está? Aquí está participantes, hay que admitir a él y a él. Ok. Entonces, esto es que sea. Y también, ¿qué otra cosa tiene que cumplir? Tiene que cumplir que alfa es la más pequeña de las cotas superiores, ¿no? Más pequeña de las cotas superiores. Ok. Entonces, este es como nuestro pequeño repaso. Por ejemplo, vámonos a nuestro ejemplo acá. Aquí vimos que esta función estaba acotada entre el 0 y el 1, ¿no? En este caso, ¿cuál sería nuestro supremo? El 1. Este conjunto está acotado por el 1, pero también aquí pues existe el 2, ¿no? El 2 también sería una cota de nuestro conjunto, pero no sería el supremo, porque nosotros nos referimos al supremo como la más pequeña de las cotas superiores, ¿no? Aquí el 1,5 Entonces, también. ¿las cotas son infinitas? Eh, pues si vives en los reales puede existir una infinidad de cotas. Aquí todos los números que vienen para acá son cotas. Pues sí, aquí existiría una infinidad de cotas. En este caso, ¿no? Pero aquí la menor de las cotas superiores sería el 1, ¿no? ¿Sí? Entonces ese el 1 es el supremo. Ahora, la menor, la mayor de las cotas inferiores sería el 0. Entonces ese sería el ínfimo, ¿no? Entonces definimos el ínfimo y el supremo. El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores y el supremo la menor de las cotas superiores. ¿Se entiende bien qué es el ínfimo y qué es el supremo? Sí. Ok. Yo sé que esto está muy básico, pero ahorita le metemos más. Entonces, bueno, con esto, pues creo que podemos ver ya nuestro repaso de cálculo 1. Espero no tengan dudas. Y pues vamos a trabajar con un poquito de lo que vieron con su profesor. ¿Va? Entonces, dados estos conceptos claros, que sea acotado, que es el supremo y que es el ínfimo, vamos a pasar a entender, pues, cómo calcular sumas superiores y sumas inferiores, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, estamos dando un ejemplo al inicio, ¿no? Tenemos una función cualquiera que está acotada en un intervalo a, b, ¿va? Entonces, nosotros queremos sacar el área bajo la curva. Queremos sacar el área bajo la curva. De eso prácticamente va a tratar gran parte de su curso. Sacar el área bajo la curva
Voy a dibujarlo. Okay. Ahí más o menos. Bueno, entonces nosotros queremos sacar el área bajo la curva. Intuitivamente vamos a ver muchas cosas de cómo sacarla. Vamos a aprender muchísimo. Pero vamos a empezar a pensar, ¿y cómo pensaron las personas cuando querían sacar el área bajo la curva, no? Ay, mira, pude describir matemáticamente algo. Pude describir una trayectoria, un movimiento, un objeto, lo pude plasmar en un papel en R2, ¿no? Pero ahora quiero saber qué tanto espacio ocupa, pues lo que me describe esta función o esta región, quiero saber cuál es el área que ocupo, ¿no? Intuitivamente, lo que uno diría es, pues yo aún no conozco nada sobre eso, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es aproximarme. Aproximarme, por ejemplo, aquí, este pedacito podría ser una parte de esta función, ¿no? Del área bajo esta curva. Entonces puedo sacar el área de este triangulito y luego puedo sacar el área de otro y así pues más o menos tener como a ojo una pequeña aproximación de cuál sería el área, ¿no? De esta curvita. Y así me puedo ir yendo, ¿no? Ah, pero eh, como que esto no suena tan bien, ¿no? Y luego estas particiones como que no las veo. Aquí estoy agarrando un intervalito, un intervalito, un intervalito. Entonces, para hacer esto más formal, decidimos, bueno, un matemático, Newton decidió ver, pues vamos a hacerlo más formal, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es una partición. ¿Cómo vamos a poder partir estos intervalos? Para poder calcular el área bajo la curva. Entonces, ya con su profesor vieron lo que es la definición de una partición, ¿no? ¿Qué es una partición? La definimos, ¿no? Una partición P del intervalo A, B es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de puntos que vamos a formar de la siguiente manera. Es un conjunto de puntos de la siguiente forma, ¿no? Que dividen un intervalo, ¿no? Exacto. Vamos a ver, si tenemos nuestra partición, vamos a definirla como va a ser el primer elemento, pues va a ser A, ¿no? Sería aquí. Este sería nuestro primer elemento, A. Este pues, va a ser un punto en R, ¿no? Que va a ser X0. Y este punto va a ser menor a que a un X1, menor a un X2, y así tan menor, hasta menor a un Xn. Entonces, Xn va a ser el número de particiones que vamos a hacer. Y pues Xn va a ser igual a nuestro punto B, ¿no? ¿Sí? Y así vamos a definir una partición, es decir, aquí tomamos nuestro primer X1, bueno, este sería X0, este sería X1, este sería X2, y así, ¿no? Este sería Xn, y es igual a B, ¿va? Entonces hacemos nuestra partición. Por esta partición va a haber mucha forma de hacerla, pero ahorita la vamos a hacer como bonita, ¿no? Entonces, vamos a definir algo que también ya vieron, es la definición de la norma de una partición, ¿va? ¿Sí? Vamos a ver. Esto lo vieron con el profe, yo creo. ¿Alguien me puede decir qué es la norma de la partición? ¿Sí lo vieron? El máximo, Es el ¿no? tamaño máximo de cada intervalo, ¿no? Muy bien. Entonces la norma de la partición P, que es igual a, ya vimos que la partición era X0, X1, así hasta Xn, donde esta va a estar contenida en el intervalo A, B. La norma es igual al, bueno, le voy a poner la norma de P, es igual al valor absoluto de P, que sería el máximo, ¿no? Que sería el máximo
de x, vamos a cambiar la notación, que sería xk menos x k menos 1, ¿no? Que sería como recorrerlo 1, o sea, tomo xk menos xk menos 1, ¿no? Y bueno, tal que k, pues va igual de 1 hasta n, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver una idea para tomarnos esta, ya formalizamos cómo podemos escribir estas particiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una forma es, así nos vamos a tomar nuestras particiones, como la definimos. Y pues, ¿tienen duda de lo que es una partición? ¿Nos podrías dar un ejemplo, por favor? Claro. Por ejemplo, vamos a hacer un dibujito. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra... Vamos a hacer... Bueno, este es un... Vamos a hacer un dibujito. Recuerden que aquí el semestre pasado me dijeron, qué bueno que no estudiaste arquitectura, porque no se me dan bien los dibujos. Entonces vamos a ver una función muy fácil, ¿no? La función que para todos los elementos me manda al 1, ¿no? X igual a 1, ¿no? Bueno, f de x igual a 1. Entonces todo, si x va al x, que vamos a ponerle que está entre el 2 y el 5, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tomar un ejemplo de una partición. Por unidad sería 3, 4 y 5. Entonces, en este caso, nuestra partición sería de el 0, del 2 al 3, ¿no? Y la otra partición, o sea, estaría del 0 al 4, ¿no? O sea, solo son como puntos donde vamos a agarrar para formar nuestra... Ay, qué mala estoy dibujando, bueno. Entonces vamos a formar la partición de este caso, ¿no? En este caso, ¿cómo describiríamos la partición? Nuestra partición sería igual a que el primer punto que tomaríamos sería el 2, ¿no? El siguiente punto, el 3, el siguiente punto, el 4 y el siguiente punto, el 5, ¿no? Este sería xn y este sería igual a x0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este sería un ejemplo de una partición. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Si lo estoy explicando con Sí, mucha gracias. manzanita, ustedes díganme, ¿eh? Porque yo luego así lo hago, ¿va? Entonces, bueno, entonces la idea, por ejemplo, para sacar el área de, no sé, este podría ser, se puede ver como un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Un rectángulo de altura 1 y de base sería 1, 2, 3, ¿no? Intuitivamente nosotros ya sabemos que es base por altura, ¿no? Pero si quisiéramos, podríamos agarrar y decir, ah, bueno, yo voy a evaluar en mi intervalo y voy a sumar este rectangulito que ya conozco, este solo es luego más este, ¿no? Y así voy a poder definir cuánto es el área sumando el área de estas figuritas, ¿no? Este fue un ejemplo muy redundante porque porque es un rectangulito, pero imagínense que esto no es un rectangulito, imagínense que esto es como una función diferente, ¿no? Entonces, dijimos, ah, bueno, ya sabemos que podemos partir para saber el área bajo la curva. Entonces vamos a ver cómo sumar estos cachitos, ¿no? Y así intuitivamente empezaron a construir lo que nos va a ayudar a calcular el área bajo la curva, ¿no? Que más adelante vamos a ver que es una integral, que es una suma. Pero bueno, ahorita solo vamos a verla así. Entonces, con esto vamos a decir, ah, bueno, pero ¿sabes? ¿Cómo voy a decidir qué puntos agarrarme, no? ¿Cómo voy a decidir qué puntos agarrarme? Quiero que mi partición sea,
o sea, que tengan la misma distancia o que tengan diferente distancia, ¿no? Y quiero sumarlos. Entonces a alguien se le ocurrió, pues ¿sabes qué? Si tú sumas, evalúas en un punto, evalúas en el ínfimo, y luego evalúas en el supremo, como que uno se va a ir acercando al otro, ¿no? Dejen hago otro dibujito, yo y mis dibujitos. Si tenemos aquí una función, ¿no? Y entonces yo digo, pues ¿sabes qué? Tengo mi partición, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber en qué punto evaluarla, no? Pues agárrate una, la agarras el supremo y pues le evalúas y te va a dar una regioncita. Ahora agárrate el ínfimo, que en este caso pues sería aquí, ¿no? En un intervalo. Pues evalúalo, ¿no? Y entonces tu región pues sería a partir de aquí, ¿no? Entonces así vamos a agarrar. Y si los intervalos son más chiquitos cada vez, pues se va a ir aproximando la figurita de arriba con la figurita de abajo, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió, pues vamos a hacer las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿va? En términos del ínfimo y del supremo. Entonces, vamos a definir, ¿no? Bueno, ustedes ya definieron, ¿no? Definición. Pero antes vamos a escribirlo. No sé si esto se les está haciendo muy básico y que escriba todo o quieren que me vaya más directo. Ustedes digan, ¿no? Así Está está bien. bien. No, está bien, Ali, Así así. está bien. ¿Sí? Porque el semestre pasado tuve quejas por eso, porque me voy así como muy... Y me dijeron, no, pues es que tu clase es como para niños. Pero a mí así me gusta que me expliquen, ¿no? Como... Ahora, el profesor tiene muchísimo nivel, le va a ir subiendo y yo también conforme vayamos avanzando, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Antes de nada, quiero así como que me digan, ¿qué es lo que me va a permitir hacer estas sumas? Pues tenemos que poner una restricción, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo que si yo voy a sumar una curva que se va al infinito, no voy a poder sacar su área porque su área va a ser infinita? Entonces, ¿qué voy a requerir para sacar el área bajo la curva de una función? Vamos a también analizar eso. Pues que nuestra función, en este caso, esta es nuestra f de x, tenga que ser que acotada, ¿no? Y nosotros ya sabemos qué es que sea acotada, ¿no? Acotada en un intervalo a, b, ¿no? Entonces, si es acotada en a, b, pues es acotada en un subintervalo, ¿no? Entonces, es acotada en un subintervalo. ¿Cómo podemos ver nuestro subintervalo? Pues va a ser x k menos 1, xk, ¿no? Es un subintervalo, es un subconjunto del intervalo a, b, ¿no? Entonces, para nuestras sumas superiores y nuestras sumas inferiores, vamos a llamar a mk de f al ínfimo de f de x. Al ínfimo de f de x en nuestro intervalo xk menos 1, xk, ¿va? Y vamos a denotar a mk de f, pues como al supremo, ¿no? Al supremo de f de x, igual en nuestro intervalo xk menos 1, xk, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer las sumas superiores y las sumas inferiores. Las sumas superiores van a estar en función del supremo y las sumas inferiores en función del ínfimo, ¿va? Entonces ustedes ya con el profesor definieron lo que es una suma superior, ¿no? Respecto a una partición. Entonces, vamos a ponerle la suma superior de f de x
respecto a la partición P. Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo ok. sabemos cuál es el ínfimo y el supremo cuando no están dentro de los intervalos? Porque nosotros sabemos que el ínfimo es la mayor de las cotas superiores. Entonces, si tú logras encontrar la mayor de las cotas superiores, ese va a ser su ínfimo. Y su supremo es la menor de las cotas superiores. Ujú. Es que entonces ya no serían, bueno, más bien ahora ya es un nuevo supremo y un nuevo ínfimo, ¿no? De nuestro intervalo. No, el ínfimo y el supremo son únicos. ¿Y para eso hay como una fórmula o solo es así viéndolo? No, bueno, hay muchas formas de calcular ínfimos y supremos. ¿Quieren que demos repaso de eso? Es que creo que el detalle, bueno, no, creo que la duda está en que el ínfimo se cree que es en el intervalo y en realidad es como la función evaluada en en el punto, ¿no? O sea, cuál es Sí. El el ínfimo mayor y no cuál es el menor. necesariamente, fíjense, ahorita yo hablé de un ínfimo que estaba en el intervalo, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita que estamos tomando es el ínfimo de la función. ¿Sí? No sé si eso los confunde. Pues si puede dar un ejemplo de lo que me he dicho anteriormente. Claro. Bueno, sí. Termino de escribir lo que es la suma superior y damos el ejemplo, ¿va? Sí, O lo vemos Va. antes de ver esto. Bueno, vamos a ver. Algo que tienen que saber es que el ínfimo y el supremo son únicos. Eso lo demostraron en cálculo 1. Y pues creo que... ¿Quieren que lo demuestre? Sí, por favor. Es Vamos que a ver. no vi nada de eso yo. Ok, sí. Proposición. Esta es una propo. Recuerden que yo las demostraciones las saco a mi manera. ¿Están correctas? O sea, pero no lo van a encontrar en un libro, ¿no? Lo van a encontrar como yo las... Pero son correctas, ¿eh? No le van a encontrar. Bueno, sí, es muy parecida como todas las... Ok. El supremo, primero hay que demostrar eso. El supremo y el ínfimo son únicos. Y ahorita hablamos más sobre ellos. Entonces, ¿cómo haríamos la demostración? Déjenme ver cómo podría ser la demostración. Ok. Primero, pues, tomemos nuestro supremo. Entonces, eh, sea, ¿cómo le llaman? Sea le voy a poner el supremo de A, ¿va? De A. El supremo, bueno, vamos a ponerlo más formal. El supremo de un conjunto A. El supremo de un conjunto A. Y vamos a suponer que tiene otro supremo. Y B, otro supremo de A. ¿No? Entonces, fíjense, yo digo, existe el supremo de A, ¿no? Es el supremo que está en el conjunto A, el supremo del conjunto A. Y yo digo, pues ¿saben qué? Voy a suponer que existe otro supremo de A, ¿va? Entonces, lo que voy a querer demostrar es que B forzosamente va a ser igual al supremo de A. Si yo demuestro que B es el supremo de A, entonces, pues es único, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Sí. Entonces lo que voy a hacer es usar la tricotomía. Usando tricotomía, ¿qué tendría? ¿Qué es lo que nos dice la definición de supremo? ¿Se acuerdan que la acabamos de ver acá arriba? ¿Qué es el menor de las cotas superiores? Ajá. Exacto. Entonces, por definición de supremo, como el supremo de A es cota superior de A, ¿esto qué implica? Que A es menor o igual a ¿qué? Al supremo de A, ¿no? Claro, para todo A que esté en A. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que B es menor o igual a ¿qué? Al supremo de A. ¿Estamos de acuerdo? Voy a bajar. Entonces, ahora, como dijimos que lo vamos a hacer por tricotomía, ahora como B es el supremo de A, por definición, pues B es mayor o igual a todos los elementos de A. ¿Están de acuerdo? Porque es el supremo. Claro, para todo A que esté en A, ¿no? Para todo elemento de A. Dejen acepto a alguien que entró. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que B es mayor o igual a ¿qué? Al supremo de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya, por tricotomía, pues B tiene que ser igual al supremo de A, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues el supremo de A es único. Es análogo para el ínfimo. Entonces, ¿qué acabo de demostrar? Que el supremo y el ínfimo son únicos, ¿no? No existe más supremo, no existe otro supremo y otro ínfimo, ¿no? Los supremos y los ínfimos son únicos. Ahora, yo creo que la duda que le surgió es, igual mi ejemplo lo hice como en R2, pero igual en R1, pero igual lo podemos hacer en R2. Vamos a ver. Yo tengo la función f de x igual a 1 entre x, ¿no? Y la voy a evaluar, va a estar en mi intervalo 0,1, ¿va? Entonces, si yo agarro el 1, me da un 1, ¿no? Aquí me da un 1. 1 entre 1 da 1. Entonces, aquí sería mi punto x, 1. ¿Están de acuerdo? 1,1, perdón. Si yo agarro x igual a 2, en este caso x igual a 2, pero acá ya no sería, ¿no? Si yo agarro x igual a 2, aquí, ¿a dónde se iría? A un medio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya lo dibujo más bonito. Porque luego me dibujo como... Aquí. A ver, si x vale 1, lo voy a hacer más chiquito para acá. Si x vale 1, f de x, ¿cuánto quedamos que valía? 1, ¿no? No está escala, o sea, no. Entonces este sería mi primer punto. Si x vale 2, esto valdría un medio, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería aquí Sí. 2,1 medio. ¿Estamos de acuerdo? 1,1, ¿no? Y así, pam, 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 ¿no? Si vale 3, se acercaría, ¿no? Y así nos vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, supongamos que este conjunto está acotado, pero en este caso, ya que esté acotado en el 1, como que vamos a ponerle que esté acotado mejor para que quede más bonito. Del 1,5, ¿va? Entonces aquí está el 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llega mi conjunto, ¿no? Este es un conjunto acotado que describe esta. ¿Sí? Entonces, aquí
lo que yo haría es, hago mi partición, ¿no? Hago mi partición como yo quiera. Y entonces aquí, por ejemplo, en este intervalo de la función, ¿cuál sería el supremo? ¿Están de acuerdo que sería el 1? Y el ínfimo un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí evaluaría el supremo, o sea, para la suma superior se evaluaría todo este, y para el ínfimo evaluaría esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el Sí. ínfimo y el supremo, pero de la función. A lo mejor, bueno. Entonces, si ya les quedó claro, entonces el ínfimo y el supremo es único. Ahora, fíjense, en esta función, así como la describimos de aquí a acá, el ínfimo está dentro del conjunto y el supremo está dentro del conjunto, ¿no? Para este intervalito. No necesariamente el supremo y el ínfimo tienen que estar dentro del conjunto. El máximo y el mínimo, sí. Pero el ínfimo y el supremo no necesariamente. Este fue un caso en particular en el que sí. ¿Ok? Esa es la diferencia entre máximo y supremo. El máximo es el mayor de los elementos que está dentro del conjunto. El supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Va? Entonces, bueno, con esto ya vamos a definir lo que es la suma, ¿no? Entonces se define la suma, que ya la definieron, nada más es como un repaso. La suma, se define la suma, vamos a definir primero la inferior. La suma inferior de f de x respecto a una partición, P, como, no sé ustedes qué notación están acostumbrados. Muchos le dicen a la suma inferior L y a la suma superior U. O sea, L de la función con la partición P es igual al ínfimo, que le llamamos así, de la función, por el intervalo x menos x0, ¿no? Más, luego sería el siguiente ínfimo, que voy a llamar m2, de la función de x2 menos x1. Más, así, ¿no? Más. Y sería m, nuestro ínfimo enésimo, de f de xn menos xn menos 1. ¿Y esto qué se puede ver igual? Esto se puede ver igual a la suma de k igual con 1 hasta n de mk de f por mi intervalo pues, xk menos xk menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro cómo es la suma inferior? Sí, Sí, solo creo que el profesor usaba una S con una rayita abajo. No sé si esté bien, o sea, nada más para no confundirme. Sí, si los demás compañeros me pueden decir si sí usaba esa. Le podemos, así S menos. ¿Sí? sí Sí, lo así, usaba así, gracias. Sí, solo que Ok, también nada lo más para tenía no de confundirme. la otra notación, de la L y la U para sumas superiores. Ok, entonces vamos a definir la suma superior. Bueno, ya la definieron con el profesor, ¿no? Nada más como repaso. La suma superior de nuestra función con respecto a la partición P, que está en el intervalo A, B, se define como si estoy escribiendo feo, díganme, es que como trato de escribir rápido, lo voy a escribir. Vamos a ponerle la suma con el menos arriba, ¿se le pusieron? De una función dada una partición P, es igual a la suma
de k igual con 1 hasta n, del supremo, késimo de f, de xk menos xk menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces prácticamente lo que estamos haciendo aquí es sumar, ¿no? Estamos agarrando la suma inferior, estamos sumando evaluamos la función en el ínfimo y la multiplicamos por el intervalito, ¿no? Y luego le sumamos el siguiente y luego el siguiente, ¿no? Y así estamos describiendo las sumas inferiores. Luego para las sumas inferiores estamos agarrando el más grande, igual lo sumamos, luego el que sigue y luego el que sigue y así nos vamos. ¿Queda clarísimo? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ya que quedó clarísimo, pues vamos a hacer unos ejemplitos, ¿va? Una pregunta, ahorita que me acuerdo. ¿Vale? Una pregunta, ¿por qué tenemos que agarrar ambas sumas? ¿Para hacer luego el teorema del emparedado? ¿O por qué? Porque fíjate, si tú te acercas, ahorita tomamos estoy tomando intervalos como muy ilustrativos, ¿no? Pero si tú te acercas a intervalos más chiquitos, se va a ir acercando a ¿no? ¿Sí? Y si los intervalos van siendo tan chiquitos, y si hacemos los intervalos infinitos, vas a ver que las sumas superiores y las sumas inferiores van a tender al mismo punto. Ok. Y esto va a quedar claro con el siguiente ejercicio que estuve pensando ahorita. Bueno, que estuve escribiendo hace rato. ¿Va? Vamos a ver. Ejercicio. Es ilustrativo, es muy sencillo también. Si les parece un poco complicado, podemos hacer unos más fáciles. Si les parece muy fácil, les subo de nivel, ¿va? Vamos a hacer un ejemplo mejor. A ver. Sí, este está bonito. Ejemplo. Consideremos vamos a sacar el área bajo la curva de un triángulo. Consideremos el intervalo 0,b, ¿va? Vamos a tomar a D positiva, donde B pues es mayor que 0, ¿va? Vamos a tomarnos nuestra partición. Si P, nuestra partición, es igual a T0, T1, así, hasta Tn, esta partición es una partición de 0,b, ¿no? Entonces vamos a ver entonces vamos a hacer igual nuestro dibujito de siempre. Vamos a dibujar un triangulito. ¿Va? Entonces vamos a ver cómo calcular el área, ¿no? Vamos a ver. Nuestro primer elemento, bueno, esta es nuestra función, ¿no? F de x, en este caso, que sería igual a x, ¿no? Es la identidad. Entonces tomamos nuestra partición, que sería ¿qué? Esta partición y esta partición. Esta sería ti menos 1 y esta sería nuestra partición ti. ¿Están de acuerdo? Entonces este punto sería ¿qué? Mi ínfimo, mi mi, y este sería mi mi, ¿no? Mi supremo y mi ínfimo. Entonces, ¿qué podemos analizar de la partición? Vamos a hacer un análisis de las particiones. Si vamos a ponerle nuestra partición enésima, va a ser igual a ¿qué? Pues a T0, así, hasta Tn, ¿no? Y van a ser iguales, ¿no? Iguales en todo el intervalo. Entonces, cada intervalito, ¿cuánto va a valer? Si de aquí estamos de 0 a b, pues vamos a dividir
B entre N. ¿Están de acuerdo? O sea, este va a ser entre las veces que dividamos a N, ¿no? Entonces sería B entre N. ¿Esto qué implica? Pues nuestro primer punto va a ser igual a 0, ¿no? T1, ¿a qué sería igual? A B entre N, ¿no? T2, ¿a qué sería igual? A 2B entre N. ¿Estamos de acuerdo? T3 sería igual 3 a B entre N. Y así, ¿no? Nos vamos hasta TI. TI, ¿a qué sería igual? Sería igual a I por B entre N. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería nuestra partición. ¿Sí? Entonces vamos a definir la suma inferior de nuestra función dada nuestra partición P que ya definimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿esta a qué sería igual? Pues es la suma de I igual con 1 hasta N de TI menos 1 por mi intervalo TI menos TI menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Es igual a mi punto T0 por mi intervalo TI menos T0. Bueno, ese sería T1, ¿no? No sería TI. Porque ya estoy sustituyendo, ¿no? Entonces TI menos 1. Y luego sería más T1 por T2 menos T1. ¿Estamos de acuerdo? Más, y así nos vamos, más Tn menos 1 por Tn menos Tn menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Y análogo para las inferiores, ¿no? Para las superiores, perdón. Entonces, ese acá, ese más de nuestra función dada nuestra partición P sería igual a ¿qué? ¿Alguien me lo quiere dictar? Bueno, yo lo escribo. ATI. Bueno, sería T1 porque ya no. TI por T1, perdón, menos T0 más T2 por T2 menos T1 más más Tn por Tn menos Tn menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a seguirnos solo con la superior para no... Mejor resolvemos primero toda la superior. Se me hace que va a ser más fácil. Entonces, fíjense. Entonces, bueno, ya tenemos la suma superior así, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que esto lo puedo expresar de la siguiente manera? Como la suma de I igual con 1 hasta N de... Es que fíjense, aquí lo que podemos ver es que este va a ser la suma de los primeros naturales, ¿no? Vamos a ver la suma de 1 menos 1, estoy sustituyendo, por B entre N por B entre N, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Por qué B, o sea, por qué se le agregó la B y la N? Bueno, al 1 menos 1. Ah, porque recuerden que acá arriba dedujimos cómo era nuestra partición. Esta que era Sí, igual, cierto. ahí por Sí, B entre N, ¿no? Aquí ya estoy tomando nuestra partición. ¿Sí? sí, muchas gracias. Sí, aquí ya la estoy escribiendo. O sea, como yo ya sé cómo son estas particiones, ¿no? Las tengo aquí. Cuando la dedujimos, entonces va a ser B entre N. Entonces esto quedaría así, ¿no? Está bien. Entonces, ¿esto qué sería igual? Sería igual a la suma de I igual con 1 hasta N de I menos 1, ¿no? Y todo esto por B,
¿cómo quedaría? Sería B entre... sería la suma... A ver, déjenlo, pongo. Sería 1... A ver, voy a escribir bonito porque siento que estoy escribiendo muy feo, ¿no? Díganme, yo veo y digo, ay, ¿a poco sí le entiendo? Vamos a escribirlo bonito. Siempre le hago así al principio porque... Entonces, a ver, llegamos a esto. Entonces, bueno, esto es igual a ¿qué? Como ya vimos cómo es la partición, sería la suma de i igual con 1 hasta n de i menos 1, ¿no? Por b entre n. ¿Estamos de acuerdo? Y esto por b entre n. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Y esto sería igual a ¿qué? A la suma de i igual con 1 hasta n. Podemos multiplicar las veces y me quedaría i menos 1. Y todo esto por b cuadrada entre n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la suma de i igual con 1. Vamos a ponerle de j igual con 1 hasta n menos 1 de b cuadrada entre n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Si está muy fácil, díganme. Y, bueno, pero nosotros sabemos... De j, no, aquí sería la j. ¿Nosotros qué sabemos? Fíjense. Nosotros sabemos que la suma de los primeros naturales es n por n menos 1 sobre 2, ¿no? O sea, esta expresión a la que llegamos, nosotros ya sabemos cuál es la fórmula para esta suma, ¿no? Es la suma de los primeros n naturales que dedujo Gauss a los, como a los 5 años, no sé, ¿no? Entonces, recordando que 1 más, o sea, recordando, si quieren lo voy a poner así, recordando que la suma de j igual con 1 hasta n menos 1 de j es igual a ¿qué? A 1 más 2 más pam, 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 hasta, en este caso sería hasta n menos 1. Pero para no usar esta notación vamos a ponerle de j igual con 1 hasta acá. Entonces sería de 1 más 2 más 3 más 4 más así. Hasta acá es igual a ¿qué? Acá por k más 1 entre 2, ¿no? Esta es una fórmula que demostramos en cálculo 1 y que ya conocen. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cómo podríamos escribir nuestra suma superior? Esto sería igual a, o sea, la suma, perdón, S más S menos, ¿no? Así le llamaron, ¿no? S menos sería igual, S menos de la función f con la partición t, enésima, porque es la partición hasta n, sería igual a ¿qué? A n menos 1 por n entre 2 por b cuadrada entre n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a n menos 1 entre n por b cuadrada entre 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? B cuadrada entre 2. Entonces llegamos a que esta suma superiores agarramos y hicimos nuestra partición, ¿no? Vimos que queda así. Ahora lo que hicimos es, nosotros ya sabemos que nuestra partición, por ejemplo, TI sería I por B entre N, ¿no? Entonces la sustituimos. Nada más como despegamos y llegamos a que este es igual a la suma de los primeros números naturales por b cuadrada entre n cuadrada. Como ya sabemos la fórmula de los primeros n naturales, la sustituimos y llegamos a esta expresión. ¿Sí? Entonces, fíjense,
Aquí nosotros decidimos que nuestra expresión, pues esta era la suma. Ahora, ¿están de acuerdo que esta suma inferior está en función del número de veces que haga mi partición? ¿Sí? ¿Ya los perdí? No, sí, 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 güey. ¿Sí? Dejen ver en el chat por qué. El Bob elegante. A ver, voy a leer lo que escribieron. Sí, está bien. Falso. ¿Qué es falso? Yo nunca vi eso en cálculo 1. Está perfecto. Es Bob elegante. Sí, sí. Bueno, creo que no han... Dicen que ahí van, ¿no? Deténganme con cualquier duda, ¿no? Entonces, fíjense, esta suma está en función del número de veces que hagamos nuestra partición, ¿no? Aquí la hicimos n veces, o sea que vamos a partir este intervalo en, no sé, n veces, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si esta partición la hacemos tender a infinito? O sea, hacemos n veces la partición. Pues si calculamos el límite, vamos a calcularle el límite, ¿no? Vamos a ver qué pasa si calculamos el límite de n, o sea, si el número de nuestras particiones tiende a infinito, en este caso, lo que llegamos sería n menos 1 entre n por b cuadrada entre 2, ¿va? Vamos a calcular este límite. Nosotros ya en cálculo 1 vimos cómo calcular límites. Entonces, sabemos que b cuadrada entre 2 es una constante. Entonces sale, ¿no? Entonces tenemos b cuadrada sobre 2 por el límite de n cuando tiende a infinito de n menos 1 entre n, ¿no? Ahora, sabemos que esto se indeterminaría, pero nosotros ya sabemos las herramientas que podemos usar. Entonces sabemos que b cuadrada entre 2 va por el límite de n cuando tiende a infinito, de n menos 1 entre n entre n, ¿no? ¿Sí? Solo lo multipliqué por un 1, ¿no? O sea, lo estoy dividiendo entre un 1, no afecta. Entonces, ¿esto a qué sería igual? A b cuadrada entre 2 por el límite de n cuando tiende a infinito de n menos 1 entre n, entre el límite de n cuando tiende a infinito de n entre n. ¿Están de acuerdo? Estas son propiedades del límite que se pueden utilizar. Esto sería igual a b cuadrada entre 2 por el límite de n cuando tiende a infinito de n entre n menos el límite de n cuando tiende a infinito de 1 entre n, ¿no? Y luego todo esto pongo bonita la rayita. Luego todo esto aquí borré uno, ¿no? 1 entre n. Se borró este. Todo esto entre el límite de n cuando tiende a infinito de 1. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a b cuadrada entre 2 por 1 menos 0 entre 1. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? A b cuadrada sobre 2. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? En este caso, nuestro triángulo pues fue de 1 por 1, ¿no? O sea, de b por b. ¿Están de acuerdo? Base por altura sobre 2. Entonces llegamos a la fórmula de base por altura sobre 2 cuando hicimos que el número de particiones tendiera a infinito, ¿no? Por aquí yo hice una partición, pero hice una infinidad de particiones. Esto es para las sumas inferiores, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, de acuerdo.
Ahora vamos a hacerlo análogo para las sumas superiores. ¿Están de acuerdo? ¿En qué creen que cambiaría? Vamos a hacerlo para las sumas superiores. Entonces, aquí le ponen S. De la función f con la partición p es igual a ¿qué? A la suma de i igual con 1 hasta n de ti por ti menos 1 menos, no sería ti menos t y menos 1, ¿no? Ti menos ti menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Es análogo, ¿no? Podemos omitir pasos, sería la suma de i igual con 1 hasta n de i por b entre n por b entre n. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que igual quedaría en la fórmula de los primeros n naturales. Esto sería igual a ¿qué? A n por n más 1 sobre 2 por b cuadrada entre n cuadrada, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? A n más 1 entre n por b cuadrada entre 2, ¿no? Igual calculamos el límite. Y el límite de n cuando tiende a infinito de n más 1 entre n por b cuadrada sobre 2 es igual a ¿qué? A b cuadrada sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense. Bueno, aquí ya me salté pasos. Acá arriba no me salté ningún paso. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Agarramos la suma superior, o sea, aproximamos esta. En este caso la primera no haría, pero en este caso sería esta. Como hicimos particiones más chiquitas, la aproximamos y está igual, ¿no? Entonces la suma superior y la suma inferior, cuando la partición fueron infinitas, llegaron al mismo punto, ¿no? O sea, llegaron a que el área es base b cuadrada sobre 2, b cuadrada sobre 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahorita acabamos de demostrar con sumas superiores e inferiores que efectivamente el área de un triángulo es base por altura sobre 2. En este caso, la base y la altura son las mismas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? ¿O está muy básico esto? Sí, quedó claro, profe. No, sí está bien. Entonces, fíjense. No sé si ya hablaron de las sumas de Riemann. Sí. Nosotros ahorita estamos construyendo las sumas, lo hicimos, pero no de Riemann, sino de Darboux. ¿Cuál es la diferencia entre la de sacar el área bajo la curva con las sumas de Darboux y de Riemann? En una, agarran cualquier partición y cualquier elemento de la función. Así le hace Riemann. ¿Sabes qué? Tómate cualquier partición y ve sacando, ve sumando cachitos. Pero la partición no la agarra tomando el ínfimo y el supremo, sino agarra tomando cualquier elemento. Nosotros estamos construyéndola por Darboux, ¿va? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, una pregunta, algo que no les haya quedado claro. O hasta ahorita va todo claro. Bajar la pizarra. ¿Así? ¿Aquí? Ok, entonces van a ver mucha analogía en las sumas de Riemann y en las sumas de Darboux. O sea, sumarlo con sumas superiores y sumas inferiores. Nada más que las sumas superiores y las sumas inferiores se definen en términos de ¿qué? Del ínfimo y del supremo, ¿no? Y nosotros ya sabemos qué es el ínfimo, qué es el supremo. Y sabemos que esto va a poder pasar si nuestro conjunto, nuestra función está en un intervalo acotado, ¿no? Y pues, por lo tanto, no vacío, porque sabemos que si es no acotado y no vacío, entonces tiene supremo y ínfimo, ¿no? Y sabemos que el ínfimo y el supremo son únicos. No hay
Para un conjunto siempre va a ser un único supremo y un único ínfimo en un intervalo, ¿no? Igual con Riemann podíamos tomar varios máximos, un máximo o varias cotas, ¿no? Pero aquí solo tomamos el ínfimo y el supremo. Sí, todos los subimos a la... O sea, esta nota igual yo ahorita escribo, si veo que se ve feo una letra, la corrijo, pero no. Así, esta misma nota en PDF se la mando al profesor y el profesor la sube. Y ya con eso, pues ya la pueden también revisar ahí. Sí, por supuesto van a ver Riemann. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Quieren que resolvamos más Yo ejercicios? tengo duda, pero sobre lo que le había preguntado hace rato, de Eh, cómo podemos sacar los supremos e ínfimos. Ok. Em, Sacar ínfimos y supremos es bastante sencillo. Solo hay que asegurarnos que sea la menor. Por ejemplo, si es un ínfimo, solo hay que asegurarnos que es la mayor de las cotas superiores. Ver el ínfimo, saber cuál es el ínfimo y el supremo. Por ejemplo, hasta aquí lo pudimos intuir, ¿no? Muy intuitivo el ínfimo. Por ejemplo, en este ejercicio. ¿Dónde está el que hice? En este ejercicio. Pudimos intuir que el supremo es el 1 y el ínfimo es el 0. ¿Están de acuerdo? Eso hasta de a ojo lo van a saber o haciendo unas pequeñas cuentitas. Lo que podría complicarse no es saber cuál es el ínfimo y el supremo. Es demostrar que sí ese es el ínfimo y demostrar que sí ese es el supremo, ¿no? Porque igual y digo, bueno, ¿cómo demuestro que este sí es el ínfimo y que este es el supremo? Es ahí lo que se puede complicar. Pero si quieren podemos hacer ejercicios de ínfimo y de supremo. Ahora, para hacer estos ejercicios de ínfimo y de supremo, es importante que tengamos más herramientas de lo que son los ínfimos y los supremos. Y pues, si quieren podemos hacer algún ejercicio. No sé, alguno que se les ocurra. No pensé hacer alguno, pero podemos hacer un ejercicio de ínfimos y supremos. Por ejemplo, ¿alguien quiere proponer uno o yo me lo invento ahorita? Un ejercicio que tenga que diga, este está bonito. Bueno, voy a demostrar una cosa que a mí me gusta demostrar mucho, ¿va? ¿Sí? Es un ejercicio muy bonito de supremos y ínfimos, ¿va? Sí. Vamos a ver. Si este ejercicio se les hace muy básico o no les está respondiendo su pregunta, hacemos otros. Ustedes me pueden decir cuál. Por lo general todos me salen, a menos que sea algo muy complicado, pues podría pensarlo un poquito, pero... A ver, alguien dijo algo. Déjenle a lo que dice. Si intuitivamente deducimos con el límite, sí, cómo demostrar que el número es ínfimo. ¿Cuál es la diferencia entre ínfimo y mínimo? Igual supremo y máximo. Ok. Vuelvo a contestar esa pregunta. La diferencia entre ínfimo y supremo es que vamos a ver. Si tenemos un conjunto, el conjunto está acotado, ¿no? Tenemos un conjunto y tiene que estar acotado para que exista acotado y no vacío. Si está acotado y no vacío, existe su ínfimo y su supremo. Entonces, vamos a ver. Si tomamos igual nuestro ejemplo de hace rato, es que este es muy ilustrativo. Si tomamos una función que se vaya acercando al cero, vamos a ver, una función que se vaya acercando al cero. O sea, que vaya decreciendo así, y llegue al cero, ¿va? Que esté en el intervalo 0, algo, ¿no? 0, b. Pero nunca se va a acercar al cero.
nunca va a llegar al 0. ¿No? Nunca va a llegar al 0, ¿no? Entonces, esta función está en el intervalo, o sea, f de x está en el intervalo abierto 0, coma b. ¿Sí? B, si quieren, sí cerrado. Entonces, en este caso, B sería nuestro supremo. ¿Están de acuerdo? Está acotado por B. Aquí hay otras cotas, ¿no? Aquí sigue, podría ser B más 1, ¿no? Y aquí sería otra cota. Es decir, a partir de todo, de este número, siempre de B más 1, cualquier elemento de f de x, lo pongo acá para que sea mejor. O sea, a partir de B más 1, cualquier elemento de f de x, o sea, vamos a llamarle a cualquier elemento x, ¿no? Cualquier elemento x, donde f de x, pues es un elemento de x, ¿no? Donde x es un elemento de nuestra función, va a ser menor o igual, ¿no? Todos los elementos van a ser menores de x, o sea, todos estos valores que puede tener, van a ser menores a b más 1, ¿no? Entonces, b más 1 es una cota superior, ¿estamos de acuerdo? B más 1 está acotando a este conjunto. Es una cota superior, pero no es la menor de las cotas superiores. La menor de las cotas superiores es B, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, nuestro máximo se ve en B, ¿no? Entonces, B es el supremo, es la menor de las cotas superiores, pero B también es el máximo. ¿Están de acuerdo? B está dentro del conjunto, pero ahora vámonos al otro extremo, vámonos en 0. Esta función nunca se acerca, nunca va a tocar el 0. Entonces, aquí, ¿cuál sería el ínfimo? El ínfimo sería el 0. ¿Están de acuerdo? ¿Quién sería el mínimo? El número que le sigue del 0. ¿Y cuál es el número que le sigue del 0? No lo sabemos, ¿no? Si alguien me puede decir el número que le sigue al 0, el número real que le sigue al 0, pues entonces esta función no tiene mínimo. No existe su mínimo. Pero sí existe su ínfimo. El mínimo tiene que estar dentro del conjunto. Entonces la diferencia entre el máximo y el supremo es que el máximo siempre está dentro del conjunto. Es el número mayor, el más grande. Y el supremo es la menor de las cotas superiores. Y aquí el ínfimo sería la mayor de las cotas inferiores. Y el supremo pues no existe. ¿Sí? Estoy siendo muy redundante. Entonces, aquí el supremo es 0, pero el 0 no es el mínimo. Ok, bueno. Entonces vamos a resolver un ejercicio de supremo, ¿no? A ver, sea... Igual de todas maneras voy a resolver uno, pero ustedes pueden checar en las notas de cálculo 1 y ahí se resolvieron muchos ejercicios de cómo calcular supremos, bueno, varios ejercicios de cómo calcular supremos y ínfimos, ¿va? Entonces vamos a hacer esto, pues sea A, pues no vacío, ¿no? Porque recuerden que para no vacío y acotado. Acotado por abajo. Acotado por abajo. Entonces, existe el ínfimo, ¿no? Existe el ínfimo de A, porque si es acotado por abajo y no vacío, pues existe el ínfimo, ¿no?
tal que el ínfimo de nuestro conjunto es igual a menos el supremo de menos nuestro conjunto, ¿va? Entonces, pues hay que demostrar esto. ¿Tienen duda de lo que dice el enunciado? Bueno, ejercicio. Lo que estamos diciendo es que si tenemos un conjunto acotado, por abajo, entonces existe el ínfimo. Tal que ese ínfimo va a ser igual a menos el supremo de menos a. Entonces, vamos a ver. Esta demostración está buena, está sencillita, ¿sí? Demostración. Bueno, creo que los que llevaron cálculo con nosotros, pues todo esto que estamos viendo es repetitorio, ¿no? Quizá para muchos dicen, es que esto ya lo vi muchas veces. Pero para los nuevos, pues igual a algunos les sirven, igual a otros no, pero permítanme hacer esta demostración y recuerden, si quieren que les suba de nivel, me voy más, lo que ustedes me digan, ¿va? Con que participen. Entonces, siempre que vamos a hacer una demostración, ¿qué vamos a analizar? Bueno, me estoy diciendo que es acotado por abajo, ¿no? Y es no vacío. Entonces esto me implica que existe el ínfimo. Tal que esto pasa. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Primero, demostración. Aquí le voy a poner. Primero, hay que demostrar. ¿Qué hay que demostrar? Primero hay que demostrar que hay un número m, tal que m es igual al ínfimo de a, ¿no? No hay que demostrar, pues, que hay un número m que tiene que estar en los reales, tal que m es igual al ínfimo de a, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que satisfacer? Que satisface 1, ¿no? Pues que m es cota inferior de a, ¿no? Y 2, pues que x es cota inferior de a, entonces todo elemento de x va a ser menor a m, ¿no? Si x es cota inferior de a, entonces x menos va a ser menor a m, ¿no? X va a ser menor o igual a m. Entonces, demostración. Primero, bueno, esa es la demostración. Eso es lo que queremos demostrar. Más que ponerle aquí demostración, le voy a poner lo que queremos demostrar, ¿no? Lo que queremos demostrar. Pues esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ahora sí, demostración. Demostración, a ver, ¿cómo se demuestra esto? Pues primero hay que ver nuestras hipótesis, ¿no? O sea A, no vacío, ¿no? No vacío y acotado. Acotado por abajo, ¿no? Esto por hipótesis. Acotado por abajo. Entonces, pues existe un elemento de A, y existe una M positiva. Esto lo tenemos por hipótesis, tal que menos M menor o igual a A para todo elemento de A que esté en A. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, pues lo que vamos a demostrar, por demostrar, es que menos A tiene supremo, ¿no? Para ver que tiene supremo, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que estar acotado y ser no vacío, ¿no? Entonces,
por demostrar que menos A tiene supremo, entonces con menos A va a ser igual a ¿qué? Va a ser el conjunto de todos los elementos menos A, tal que A está en A, ¿no? Entonces, pues, como sabemos que existe una M mayor a 0, tal que menos M menor o igual a A, entonces esto implica que M va a ser mayor o igual a cualquier elemento de A en negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que por lo tanto menos A está acotado y es no vacío, ¿no? Entonces, por lo tanto, menos A está acotado superiormente, ¿no? ¿No? Y como A es diferente del vacío, pues esto que implica que existe una A que está en A, tal que menos A está en A, ¿no? Entonces, por lo tanto, menos A es no vacío. Entonces, como es no vacío y acotado, por lo tanto, menos A tiene supremo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como menos A tiene supremo, esto es repaso de cálculo 1, a ver si no los aburro. Entonces, como A tiene supremo, entonces vamos a definirlo, o sea, M igual a menos el supremo de menos A. Entonces, por demostrar que M es el ínfimo de A, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero demostrar? Por demostrar que M es cota inferior de A, ¿no? Y 2, que es cota inferior de A, y qué, y si X es cota inferior de A, entonces, pues X es menor o igual a N, ¿no? Esta demostración no la van a encontrar en ningún lado, pero si le encuentran un error me dicen, pero no, está bien. Sea, tomémonos sea A menor o igual a nuestro supremo, ¿no? De menos A. ¿Esto qué implica? Que A es mayor o igual a menos el supremo de menos A, ¿no? Y esto pues es igual a M, ¿no? Entonces, por lo tanto, M es cota inferior de A, ¿no? Inferior de A. Entonces, nosotros no queremos la cota, cualquier cota, nosotros queremos la menor, ¿no? Entonces, por demostrar que es la menor de las cotas inferiores, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos sea X una cota inferior, ¿va? Una cota inferior. De A, ¿no? De nuestro conjunto. Entonces, ¿esto qué implica? Que X va a ser menor o igual a cualquier elemento de A para todo A que esté en A, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica, pues, que menos X va a ser mayor o igual a menos A, ¿no? Para todo A que esté en A. Entonces, ¿esto qué implica? Que menos X, pues está, bueno, menos X es una cota superior de menos A, ¿no? Cota superior de menos A, ¿no? ¿Y esto qué implicaría? Que el supremo de menos A
es menor o igual a menos x, ¿no? ¿Y esto qué implicaría? Que menos el supremo de menos a es mayor o igual a x, y esto implica que m es mayor o igual a x, ¿no? Entonces, por lo tanto, m es la mayor de las cotas inferiores, ¿están de acuerdo? La mayor de las cotas inferiores. Y entonces, por lo tanto, pues ya demostramos lo que nos pedían. Entonces, por lo tanto, el ínfimo de A es igual a menos el supremo de menos A. ¿Va que va? Ya quedó la demostración. Bueno, repito, esto es cálculo 1, pero no perdemos nada con darle un repasito, ¿va? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí. Voy a parar la grabación porque creo que ya va a terminar la clase. ¿Cómo se para la grabación?